El tema de hoy trata de algo que estaba mirando últimamente, sobre algunos actos prohibidos, ¿sí? Que la Biblia prohíbe, es muy explícita y quizás en la Biblia pues no dice exactamente por qué, ¿no? Pero te prohíbe, porque no te explica, no te dice pues por esto, porque pasa aquello, lo otro, sino te prohíbe y listo. Y eso hablábamos antes, que nosotros tenemos simplemente que cumplir y ya está, ¿no? Muy bien, este es el mismo versículo que habíamos visto antes, que dice que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Dónde vivía el pueblo de Israel cuando salieron hacia Canaán y que duró tanto tiempo? Vivieran en Egipto, ¿no? Cuando José se llevó a su familia, ¿dónde se llevó José? ¿A sus padres, a sus hermanos? Muy bien, a la tierra de Gosén específicamente, ¿verdad? Pero Gosén pertenecía a Egipto. Muy bien, allí se hicieron un pueblo muy grande y entonces cuando eran muchos, Dios les dio la promesa de que saldrían de allí y se irían ¿a dónde? A vivir a la tierra de Canaán. Pero antes de que vayan, ¿qué fue lo que Dios les dijo? Les dijo: no haréis como hacen. Es decir, vosotros ahora vais a vivir en otro sitio, pero no haréis con lo que vosotros habéis visto hasta el momento, o de pronto que vosotros también lo hacéis, ¿no? En la cual morasteis, ni haréis como hacen porque Canaán tampoco es que fuera un territorio que estaba libre y simplemente voy y me asiento allí. No, era un territorio que estaba con mucha gente, con cantidad de dioses, cantidad de costumbres, de idolatría muy grande. Entonces no haréis ni como vosotros donde habéis estado en Egipto, tampoco haréis como en Canaán, a donde vais a ir a vivir ahora, ¿no? A la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Muy bien. Pasamos a la siguiente y este tema empieza con una historia que os llamará la atención. Hay una chica mexicana que hace varios podcasts y la verdad me gusta mucho porque explica, bueno, hay alguna cosa que tampoco estoy de acuerdo, que justamente lo escuché ayer, pero en otras cosas, pues bueno, lógicamente tienes razón. Bueno, vemos aquí a dos personas reales. Él es Jonathan Melier y ella es, creo que es María algo. Bueno, ¿María o Andrea? Bueno, ahora ya no sé. Pero bueno, creo que es María. Bueno, el asunto es que son personas que realmente existen. Ella tenía 34 años en el año 2015 y me gusta a mí cuando son historias reales, cuando es algo real. 34 años y entonces ella era soltera, bueno, no sé si seguirá siendo, pero bueno, soltera y quería tener un hijo, ¿sí? Quería tener un hijo, pero no tenía pareja, ni se casaba, ni nada, y quería tener un hijo. Dijo, bueno, pues voy a ir a hacerme una inseminación artificial, ¿vale? Entonces ella fue a los sitios de inseminación, a estas clínicas, y eran carísimos, porque son tratamientos muy caros, ¿sí? Entonces ella dijo, dice, bueno, pues es muy caro, no me lo puedo permitir, pero yo quiero ser madre. Y buscó por internet, que es lo que hacemos la mayoría. Buscó por internet y hay una página que se llama quierounhijo.com en Holanda. Esto fue en Holanda en el año 2015, quierounhijo.com, y allí se registran hombres que quieran ser donantes. Pero claro, lógicamente no está muy regulado, ¿no? Vale, ella se encontró con este señor Jonathan Melier en La Haya, nos dice ahí en Holanda, y por 164 euros ella ya tenía a su donante, digamos, y no tuvo más complicaciones, se hizo el tratamiento y ella tuvo una hija. Pero claro, hasta allí todo muy bien, no pasaría absolutamente nada. El asunto es que Jonathan le dijo a ella que esta era su octava hija, ¿sí? El problema era que él mentía. Él hasta esa época, hasta el 2015, ya tenía como 102 hijos por allí regados. Él, claro. Lógicamente, bajo esta modalidad, ¿sí? Porque él iba
se apuntaba en las páginas, iba a las clínicas de fertilidad, ofrecía su producto, yo qué sé, seguramente le pagaban, y así pues él iba haciendo de manera indiscriminada. ¿Cuál es el problema de esto? Porque claro, él bien puede, bueno, pues total, no le cuesta casi nada, ¿no? Pero bueno, puede tener la cantidad de hijos que quiere. El problema de esto es que él estaba, como decir, llenando gente que tenían su mismo ADN, ¿sí? Su mismo ADN. Vale, entonces el mismo nivel de consanguinidad con muchas personas que entre ellas no se conocían. En el año, lo descubrieron, no sé si ella denunció, yo creo que ella denunció, en el año 2023, o sea, recién el año pasado, en el mes de abril, Jonathan ya acumulaba en Holanda más de 500 hijos, porque a lo largo como de 15 años se dedicó de manera indiscriminada a ser donante. Vale, más de 500 hijos en Holanda. Pero él también hacía envíos al extranjero, entonces no lo sabemos exactamente cuántos. Y le impusieron una multa de 100.000 euros, porque él lógicamente está prohibido ya, no puede, no debe, 100.000 euros por cada infracción que tenga y que se sepa, claro, ¿no? Ahora, claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que tú puedes estar llenando una comunidad de gente que en algún momento, sin que ellos lo sepan, pueden practicar el incesto. Sí, el incesto moralmente, lógicamente, está mal visto. ¿Qué es el incesto o la endogamia, que se llama? Incesto es la relación marital entre padres e hijos, entre hermanos, ¿sí? La endogamia, le llaman endogamia e incesto casi a la misma vez, pero es como también entre primos. Sí, es decir, es el nivel de consanguinidad que tú puedes tener entre parientes, entre tus propios parientes, ¿sí? Y algo que es totalmente muy grave a nivel genético. Es decir, este señor de manera indiscriminada, él no pensó en los hijos, porque el daño que tú no te haces el daño. Tú te puedes casar, por decirlo así, con tu primo y a ti no te pasa nada. Pero el problema van a ser ¿para quiénes? Para tus hijos. ¿Por qué? No está penalizado. Sí, no lo dice. Sí, no, como... sí, sí. tío, sobrina, Sí, exactamente. Pero primos no, más bien lo recomiendan en algunos casos, como el caso de Cerrofeal. Sí, en el caso con las hijas. Claro, allí se recomendaba, pero luego es algo que está prohibido de manera... no, la Biblia no está prohibida. Ya genéticamente, digamos. No, genéticamente, digo, en la Biblia no. Pero bueno, genéticamente no es recomendable. Muy bien, hoy pasamos a la siguiente, no sé cuál es la siguiente. Vale, entonces vemos aquí en biología, la endogamia o la consanguinidad, que también se llama, se refiere al cruce entre parientes, hermanos, primos, tíos, abuelos, etcétera. ¿Sí? Ahora entonces vamos a ver cómo funciona esto de los genes. Nosotros tenemos cromosomas, ¿sí? Tenemos 23 cromosomas, bueno, en total 46 cromosomas, ¿no? Del ADN en nuestras células. Wilson, son 23 de cada progenitor, ¿no? 23 de papá y 23 de mamá. Vale. Hay gran variedad de genes. Tú puedes tener muchísima variedad de genes, pero claro, y a mí algo que me gusta mucho también, digo, cómo Dios hace, cómo nos crea a nosotros. Nosotros tenemos no solamente 23 y 23, o sea, 46, tenemos en total 92, porque tenemos una copia de cada gen. ¿Sí? Entonces, yo tengo 23 cromosomas que vienen de parte de mi madre, pero son 23 pares, 23 copias. Entonces, si uno de esos genes tiene alguna mutación, o acarrea alguna enfermedad, el que toma la batuta es el gen bueno. Entonces, esa enfermedad en mí no se desarrolla. ¿Sí? Yo puedo ser portador de alguna enfermedad, pero en mí no se desarrolla. Igualmente de mi padre tengo 23
una copia de cada gen, ¿sí? Entonces 23 pares. ¿Dónde está entonces el problema? Que si se juntan dos personas que tengan la misma genética, ¿sí? Hay más probabilidades de que tu hijo te salga enfermo. ¿Por qué? Porque es aleatorio, es decir, cuando uno engendras un hijo, no sabes si lo que le vas a transmitir es tu gen bueno o el gen malo de un cromosoma, ¿sí? Y puede dar la casualidad de que justo el papá y la mamá, yo qué sé, por decirlo así, son primos, ellos tienen afinidad en los genes, son genes parecidos, no son exactamente todos iguales, son muy parecidos, y puede el hijo tener un gen de una enfermedad que porta la madre y de pronto el primo tiene el mismo gen que porta, digamos, su esposa, ¿no? El mismo gen malo y el hijo puede heredar el par de genes malos. Entonces, al tener dos genes malos de un cromosoma, ¿qué sucede? Que no hay el bueno y el malo para que el bueno tome el lugar del malo, ¿sí? Entonces, de allí, digamos, la peligrosidad, ¿sí? La peligrosidad y la recomendación de que si nosotros vamos a buscar con quién casarnos, que mejor que no sea, bueno, es muy recomendable que no sea dentro de nuestra familia. Puede ser que yo de pronto, por ejemplo, yo tengo primos que yo no conozco. Sí, yo tengo primos que realmente no conozco. Yo sé que hay un tío que tuvo 2 hijos, no 3, solo conocía una, pero las 2 varones no. Entonces, eso también es para que nosotros seamos conscientes, aunque digamos, no es que yo no le conozco, y como yo no le conozco, pues no tengo esa afinidad, no tengo ese roce, pero tú ya genéticamente, biológicamente, tienes que saber que tú puedes de pronto pues, hacer esa unión, pero quienes van a sufrir las consecuencias pueden ser tus hijos. Muy bien, pase Peque a la siguiente. Muy bien, es lo que hablábamos antes, sí, 23 pares de cromosomas del hombre y 23 pares de cromosomas de la mujer tenemos en cada célula. Entonces, como son 23 pares, puede ser que yo qué sé, el gen número 20 sean los 2 buenos, el 22 también, y yo qué sé, el 18 haya uno bueno y uno malo. Entonces, el bueno toma sí, exactamente, y entonces la persona puede ser portadora de una enfermedad, pero no se desarrolla en ella. Entonces, ¿qué probabilidades hay entonces de que al casarte entre familiares puedas tú tener hijos? Porque no quiere decir que siempre tus hijos van a salir enfermos. ¿Sí? Tienes un 25% de posibilidades de que te salgan sanos y otro 25% de que te salgan enfermos. Y lógicamente, mientras más hijos tengas, hay más posibilidades de que los genes malos, claro, se copien, ¿no? El 50% simplemente son portadores. Sí. No estás ni sano ni enfermo. Sí, exacto. Bueno, estás sano, pero no eres portador. En el otro puedes estar sano, pero eres portador. Claro. En el uno estás enfermo, en el otro, en el 50% no eres portador y eres sano, y el 25% eres sano, pero eres portador. Es decir, tú no estás enfermo. ¿Vale? La siguiente, por favor. Muy bien, aquí vemos nosotros cómo está repartido esto. Muy bien. La madre, proporciona, digamos, X y X y el padre X e Y, ¿no? Entonces la madre siempre va a aportar una X, porque no tiene más, ¿no es verdad? Entonces el padre es en sí el responsable de que uno tenga un hijo varón o una hija mujer. Del sexo del bebé es el padre, porque él tiene los 2 cromosomas, los 2 diferentes, X e Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, no sé si me traje esto. Vale. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí tenemos, si la hija, por ejemplo, la hija es portadora del gen malo, está sana, pero es
bueno, es portadora. Aquí vamos a hacer un ejemplo de hemofilia. ¿Sabéis vosotros qué es la hemofilia? Es que la sangre no coagula, ¿no? Que pueden morir desangrados por cualquier cosa, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, la madre tiene... Ay, pensé que lo había hecho yo. Iba a decir es táctil ahora. Iba a decir ahora es táctil. Muy bien. Al ser los dos parientes, sí, al ser los dos parientes, los dos portan el gen malo, sí, el gen mutante. Ahora, esta hija puede ser portadora, de pronto el padre le aporta el gen mutante y la madre le aporta el gen bueno. Entonces ella es solo portadora, pero no está enferma, ¿sí? A esta hija, en cambio, le tocó, por decirlo así, lo malo, de que tanto la madre como el padre le aporten los dos genes malos. ¿Sí? Entonces, esta hija va a padecer de hemofilia. De pronto el primero no, la segunda sí. Y aquí vemos también, puede ser entonces que a otro hijo, tanto la madre y el padre le aporten los genes buenos, porque esto es aleatorio, eso no lo podemos nosotros elegir. Entonces, este hijo ni es portador, es decir, la hemofilia, este lo sufre. Esta es portadora y lo puede pasar a sus hijos. En cambio, en este de aquí, el hijo que ya tiene los dos genes buenos, aquí la hemofilia se acaba. Es decir, ya no va a poder transmitir absolutamente a nadie, ¿sí? En el futuro. Claro, y en este otro hijo, pues lo mismo que la primera hija, le aporta a la madre el gen malo de hemofilia y el padre el gen bueno, o sea, es portador. Claro, y lo malo de esto, por eso decimos que lo que afecta es a los hijos, porque luego esta hija se puede casar con alguien que aunque no porte el gen malo, pero como ella sí que le puede pasar un gen que tiene malo, ese hijo puede seguir siendo portador. ¿Sí? Y así se hace una cadena. Entonces, cuando hay variedad genética, es decir, cuando no te casas entre la misma familia con el mismo ADN, hay la posibilidad de que ese gen mutante desaparezca, ¿sí? Por eso es muy importante. Por ejemplo, hay enfermedades que son una entre 1 millón. Pero, por ejemplo, si se casan entre familias, puede ser, yo qué sé, en una calle haber 10, ¿no? Entonces, hay mucha más gente portadora de genes mutantes, ¿sí? De genes malos al casarte con tu propia familia, ¿sí? Claro, hay muchas más personas con posibilidad de transportar esa enfermedad. Ahora, claro, también puede ser que nosotros, yo que sé, vayamos a la India o a la China, que hay mucha gente, a buscar pareja y resulta que el único ciudadano chino resulta que tiene mi mismo gen mutante. Claro, es decir, eso es, por decirlo así, el colmo de la mala suerte, que se da muy poquito, porque es muy difícil que tú en alguien que no sea de tu familia encuentres el mismo gen mutante, porque hay millones y millones de genes, ¿sí? Entonces, millones y millones de mutaciones. Entonces, claro, al estar en la misma familia es más probable de que tus hijos nazcan enfermos. Muy bien, pasamos a la siguiente, hijo. Sí, lo que hablábamos antes. Sí. No sé. Probabilidad, creo que lo voy a ver en el móvil mejor. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? El 25% de tus genes se pueden pasar, el 50% es como decir, allí ya muere, ¿no? Porque si los dos son, si tu hijo sale con el gen bueno de papá y el gen bueno de mamá, pues allí se acabó. No, se muere en el 25 y ahí es portador en el 50. Portador 50. No, es que no me sale aquí. Hijo de hija no afectado, portador. Bueno, sí, es al revés, tienes razón. Sí, en el 25 es que ya no tienes, aquí sí, y aquí puede ser que sí que lo tengas, ¿no? Claro, y allí ¿cómo se dice? La peligrosidad de casarte con tu misma familia. Muy bien, pasamos a la siguiente.
Ahora vamos a lo del mandamiento de Egipto. ¿Qué decía? ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Que no hicieran ¿qué? Lo que ellos hacían. ¿No, verdad? Que no copiaran lo que ellos hacían. Ahora, ¿qué hacían los egipcios? Se casaban con su hermana. Sí, si alguien me ha sido, no hablo tanto. ¿Tienes la esta? Léelo, mi amor, ya. ¿Es el estado natural del hombre? Sí, si le pasan un micrófono, por favor. Gracias, hermanita. Dice, para los antiguos egipcios el matrimonio era el estado natural de hombres y mujeres. Esta idea era igualmente válida en el caso de la familia real, para la cual el matrimonio comprobaba la obligación de dotar al trono de herederos con los que legitimar la dinastía y asegurarse la continuidad de la misma. Algunos de esos herederos fueron el fruto de matrimonios que implicaron la ruptura del tabú del incesto. Muy bien. ¿En dónde, por lo general, se dan estos matrimonios entre familias? Para mantener la dinastía y la realeza. Sí, en las casas reales, ¿no verdad? Y Egipto no estaba exento de eso, ¿sí? Se casaban muchas veces entre hermanos. Y ahora vamos a ver el caso de Tutankamón, que es tan conocido. Y Calencito, póngalo, hijo. No sé si es Tutankamón o Tutankamón. Tutankamón, ¿no? Creo que. O Tutankamón. Bueno. ¿Qué problemas tenía este chico? Digo este chico porque él murió a la edad temprana de 19 años. No pudo sobrevivir más, ¿sí? Él tenía esta protuberancia en el cráneo, ¿sí? Aparte de eso, a él se le encontró, sufría la enfermedad de Kohler. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Perdón, hijo. La enfermedad de Kohler es la enfermedad que en los huesos de los pies el hueso se destruye. ¿Qué he dicho? En los huesos de los pies. Bueno, en los pies el hueso se destruye, ¿sí? Entonces, él nos dice que tenía como más de 100 bastones, porque fue lo que encontraron cuando abrieron la tumba, muchísimos bastones porque él no podía casi andar, es decir, pasó una vida muy triste. Su padre y su madre eran hermanos. Entonces, al ser hermanos, el nivel de consanguinidad era súper fuerte, era muy fuerte. No sé si ellos habrán tenido más hijos, pero él le salió muy mal, ¿sí? Es decir, compartieron muchos genes malos. Vale, aparte de eso, bueno, él nos dice que él la mayor parte de su vida vivió postrado o sentado porque no podía caminar, ¿sí? No podía caminar y era aquejado también de enfermedades mentales. Es decir, no era una persona, por decirlo así, normal. Y él, pues, con 19 años, pues, murió, ¿sí? Murió porque no podía, claro, de esa manera no podía seguir viviendo. Y también hay en las dinastías aquí también europeas, ¿no? que se casan también entre familiares. ¿Para qué? Para preservar la estirpe, supuestamente para preservar la pureza de la sangre. Pero es totalmente al revés. Para preservar el trono. Sí. La pureza de la sangre. Sí, pero también dicen ellos para que sean sangre pura, ¿no? Pero es totalmente al revés, porque ¿qué es lo que pasa con tu sangre? Tu sangre la dañas. En el caso Claro. de Borbón y Borbón, prácticamente el uno, el padre y la madre, los dos eran consanguíneos. Ya. Pues puede ser que ningún hijo te salga mal. Es una lotería, sí, porque no se sabe, los genes son de manera aleatoria. Puede ser que ninguno te salga mal o puede ser que todos te salgan enfermitos. Hay el caso, es que buscaba la foto de esta señora, pero no la encontré. Pero hay el caso de una señora en México, en un pueblito así muy, muy recóndito, que fueron a entrevistarla. Ella se casó con su primo, con su primo. Tuvieron 12 hijos. 12 hijos, claro, mientras más hijos tengas, es peor aún. De los cuales 6 son enfermitos, 3 son sordomudos y... no, 3 son sordos y 3 son mudos. Exactamente, sí, no son... bueno, por lo general suelen ser sordomudos, ¿no?
por lo general, no, perdón, entonces los 6 son sordomudos, ¿sí? Y al ser una familia que no tienen recursos económicos, lógicamente, ellos han, como que han desarrollado una forma de comunicarse de manera empírica, es decir, como bien pueden. Y claro, lo malo es que no solamente son ellos los enfermitos, sino la hija mayor tiene 3 hijos. Aunque ella no se ha casado con ningún primo ni ningún familiar cercano, sus 3 hijos son enfermos. Porque resulta que a sus 3 hijos, lógicamente sin querer, le transmitió el gen que está mutado. ¿Sí? El gen que está mutado y en el hijo, pues bueno, se desarrollaron, ¿no? Tiene 3 hijos, de eso el uno apenas habla, camina muy mal, no habla, el otro es un bebé, tiene muchísimos problemas médicos y la otra pues también es sordomuda. Entonces, claro, el problema es que tú así, ¿cómo decir? Como decir, a tu familia le pones en peligro. ¿Sí? Le pones en peligro porque no solo son los inmediatos, son los siguientes. Y por eso también como los genes se copian, se suele decir que hasta la tercera o cuarta generación tú puedes heredar el color de los ojos, el color de la piel, el cabello, que si es algo bonito, pues estupendo que vayamos heredando, ¿no? Hay hijos o hijas que son copias de sus padres, ¿no? Copias, es que han heredado todo. Son copias. Y hay otros, pues, que uno dice, pues no sé, no se parecen casi nada, ¿no? Bueno, pasemos, Peque, más. Tenemos esta la reina Victoria, creo que es. Exactamente, ella se casó con su primo y la mayoría de sus hijos varones murieron de hemofilia, murieron desangrados. Uno se cayó, empezó a sangrar, no paró nunca. No, 2 se cayeron y otro fue más joven, también por algo fue que empezó a sangrar y murió. El problema fue que alguien de su descendencia se casó con unos zares de Rusia y llevaron la hemofilia a Rusia. Porque claro, y no, como hemos dicho ahora, no solamente tus hijos inmediatos, sino tus nietos. Y si esa persona va y se casa con otro que aunque no tenga ver nada contigo, así sea de otro continente, tú estás llevando ya ese gen mutante, ¿no? Ese gen mutado, perdón. La siguiente, Peque. Muy bien. En la Biblia también hay casos de endogamia. Uno que era imposible poder evitarlo, que eran los hijos de Adán y Eva. No Ya, tenían otro remedio. no había forma, lógicamente. Claro, por eso ya en Levítico lo prohíbe, ¿no? Aquí, ¿a quién nos recuerda? Que creo que le ha agrandado tanto. Ya, le ha agrandado tanto que ya se ve borroso. ¿A quién nos recuerda aquí? ¿Ah? Abraham y Sara. ¿Qué parentesco tenían? Eran medios hermanos. Eran hijos de la misma madre, pero no del mismo padre. No, eran hijos del mismo padre. Ah, vale, pues al revés. Yo ya estaba pensando, creo que lo he dicho al revés. Vale, eran medios hermanos. Sí. Isaac le salió bien. Bueno, al menos no sabemos que tuviera mal, ¿no? Sí, pero eso ya, claro, era diferente. Muy bien. Vamos, la siguiente, por favor, a ver de quién hablamos aquí. A ver si de Amnón y vemos que allí estaba, digo yo, un poco, quiero decir, se aceptaba, porque ¿qué fue lo que le dijo Tamar a Amnón? Le dijo, por favor no me hagas daño, sino tú pídeme a mi padre que seguramente me daría por esposa a ti. Quiere decir que se practicaba, sí, no eran hermanos de padre y madre, pero eran hermanos. Muy bien, sí. La siguiente, ahora aquí lo que tú decías a mí. Moisés se casó con su tía, con Jocabet. Sí, era su tía. Ay, Moisés. Amram. Moisés. Moisés no, el papá de Moisés se casó. Eso, Amram. A ver, ¿dónde está? Amram con Jocabed. Aquí lo tengo. Amram, sí, Amram con Jocabed, exactamente.
ella era su tía y tuvieron, pues bueno, los 3 hijos, que eran Moisés, Aarón y María. Muy bien. A ver, vamos, creo que tengo alguna más. Sí, esta también, que esto también sí está prohibido en la Biblia. ¿A quién os recuerda? Ese fue lo de Tamar. Tamar con Judá, sí, que era su suegro. No era suegro, eso sí está penado en la Biblia, ¿sí? Entonces, en la Biblia vieron matrimonios endogámicos. Muy bien, vamos a ver ejemplos. Ah, bueno, eso ya... No quise poner cosas tan fuertes. Pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos de las deficiencias que el ser humano o nosotros podemos llegar a tener si nos casamos con personas de nuestra misma consanguinidad. A ver, calecito. En Pakistán, a mí me llamó mucho la atención que nos dice que más o menos el 63% de la población se casa entre familias. Y de allí que hay muchísima prevalencia ahí se me fue la palabra, microcefalia, que digo, era algo de pequeño. Microcefalia, es decir, que nacen con cabezas pequeñas. El encéfalo es lo más grande de nuestro cerebro, pero claro, si la carcasa es pequeña, pues no da para más, ¿sí? No da para más. Y entonces hay mucha prevalencia de niños con microcefalia en Pakistán porque se estila mucho esto de casarse con la misma familia, ¿sí? Con familiares cercanos. Y aparte de eso, no solamente microcefalia, sino que al tener pues, que no tienen espacio suficiente para el cerebro, tienen muchas deficiencias cognitivas, es decir, no están, o no se desarrollan bien. Sí. Otra mutación genética que también viene del cruce entre familiares. ¿Esto qué es Albinismo. ¿Qué es el albinismo? Carencia de melanina. Carencia de melanina, ¿no? ¿Verdad? Que no tenemos el color normal que tenían nuestros padres, ni en los ojos, ni en la piel, ni en las pestañas, ni en el cabello, ¿sí? Entonces, esto también es fruto del cruce de personas que quizás sus padres no pueden ser ni primos ni nada, pero como se van casando entre familiares, pueden copiar el mismo gen malo. Esta tribu es desde el año 1700 por África, son la tribu Badoma, ¿sí? Localizada en el norte de Zimbabue. Es una tribu conocida porque sus integrantes poseen una forma muy singular de los pies y se les conoce como pies de avestruz. Ellos sufren de ectrodactilia, que es la ausencia de los 3 dedos medios, como que esté por el pie. De los 3 dedos medios no los tienen los 2 exteriores y estos están como fusionados. Es decir, sí, fusionados, bueno, se entiende. Y da lugar a esta condición, ¿sí? Y muchísimos en su tribu sufren esa condición. Lo malo de esto, lógicamente, es que ellos no se pueden calzar, ¿no? No todos son así, pero hay mucha prevalencia. No todos no se pueden calzar, no hay zapato que les calce, no pueden correr porque es complicado el equilibrio, exactamente, sí, gracias, la coordinación. Pero claro, todo esto se transmite de manera hereditaria, pero es desde el año 1700 que hay registro que alguien fue por allí, un explorador, y los encontró y luego ya como que se les ha olvidado y nuevamente vuelven a la actualidad. Pero claro, el problema es que ellos están, como decir, condenados a seguir así, a seguir procreando hijos porque su tribu tiene como muy implementado el que se tienen que casar entre ellos mismos. Es la tradición, gracias. Sí, que se casan entre ellos mismos. Y si ellos se siguen casando entre ellos mismos, ¿qué va a pasar? Esto nunca se va a acabar.
si ellos no se abren, digamos, a mezclarse con más gente que no sean ellos mismos, Llevar eso a demás personas. sí, también, o si no, que se vayan desvaneciendo, ¿no? En el tiempo. O que se vaya muriendo y que acabe eso. Exactamente, que vaya... Ya. Exactamente, entonces claro, son gente que lógicamente sufren mucho. Ve que la siguiente, no me acuerdo cuál es. Esta es una familia, se llama la familia Whitaker. Es una familia muy, bueno, últimamente estudiada. Creo que un cineasta intentó hablar con ellos, pero el problema que ellos tienen es que sus padres eran primos hermanos gemelos. O sea, ni siquiera eran solo primos, sino eran entre gemelos, ¿vale? Y ellos tienen una condición de que ellos no hablan, se comunican como con ladridos. O sea, cuando fue alguien, una persona, sí, como con gritos, o sea, ladridos no, pobres, como con gritos, porque no saben hablar, ¿no? Tienen muchos problemas cognitivos muy graves, he visto vídeos y todo de ellos. Y son estudiados porque ahora ya se dejan, digamos, ya permiten que vaya alguien, porque es que no permitían que nadie vaya, que estaban como muy aislados. Ella es como decir un poco la normal, por decirlo así, la que tiene todo cognitivamente bien, pero el resto todos tienen problemas. Entonces ella es la que cuenta que sus padres eran primos hermanos gemelos, ¿sí? Y de allí pues la condición de que ninguno que se te puede tocar, ninguno te haya salido, pues digamos, bien, ¿no? O bueno, sí, ella sí, perdón. Pero la mayoría, pues, haya salido mal. Y claro, este es el gran peligro. El gran peligro de casarte quizás con tu misma familia. Muy bien. Vamos a ir entonces a los siguientes 2 versículos de Levítico 18. A ver, Calecito. ¿Por qué Dios dijo que no copiaras lo que hacían donde ellos vivían, ¿no? En Egipto? ¿Qué les dijo? Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, ¿sí? Aquí vemos que por qué a veces Dios te prohíbe cosas, ¿sí? Te prohíbe cosas y por qué nosotros tenemos que realmente obedecer. Sí, creer y obedecer. ¿Por qué? Porque es justamente para nuestro beneficio. Porque Él lo sabe. Si yo de pronto quiero saber el porqué de todo, bueno, sí. Y claro, entonces Dios así a nosotros nos previene. La decisión con quién vamos a compartir nuestra vida y crear una familia es la decisión más importante luego de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces es muy importante, yo quise hacer este tema, y allá por mí ya no, sino más que nada por los que aún en algún momento contraerán matrimonio, ¿no? Y es muy importante. Y luego también recomendaba. ¿Perdón? También para los que no son de la iglesia. No para todos, lógicamente. Simplemente obviarlo y ya está. No. Cuando escuché este podcast, a mí, la verdad, como hace un par de semanas, me gustó sinceramente muchísimo y empecé a investigar más. Y yo digo, en Internet también hay cosas muy valiosas. De repente uno tiene que saber cribar y ver qué es lo que realmente miras, ¿no? Y qué es lo que realmente tú quieres educarte, ¿no? Vale, dice, Dios ha dejado directrices de con quién podemos contraer matrimonio y con quién no. ¿Sí? Es decir, Él lo ha dejado, pero está en nosotros hacer que esos matrimonios sean prósperos y fructuosos, acatando las reglas dadas por Dios, ¿sí? Porque, y a mí me gusta mucho porque digo, Dios se preocupó hasta en eso, hasta en decirte con quién sí y con quién no. Sí, no te dice, esta persona no te conviene, pero sí que debes tener en cuenta el momento de juntarte, porque luego tú puedes acarrear mucha tristeza para ti mismo,
porque tú ver que tus hijos están enfermos es muy triste, y luego tus hijos van a seguir con esa estela más adelante, ¿sí? Bueno, hasta aquí mi tema. Espero que a todos nos haya ayudado bastante, especialmente a mí. ¿Sí, hermano Vittorio? Evidentemente es un tema un poco fuera de lo común. Sí, la verdad Y que lo que sí. voy a decir puede ser un poco fuera de lo común, pero en vista de lo que acaba de explicar, Sí, creo que no sería nada descabellado que dos personas jóvenes que piensan formar un matrimonio, que se hagan un análisis previamente. eso iba a comentar ahora. Sí. Decía también un médico que le hicieron también una entrevista. Perdón, dice, si tú crees que por alguna razón puedes tener, o en tu familia hay alguien con alguna enfermedad quizás un poco rara, dice, es bueno que te hagas pruebas genéticas con la persona con la que tú piensas contraer el matrimonio para, más que nada, averiguar que esa otra persona puede ser que uno entre 1.000.000 te toque que tenga el mismo gen malo que tú tienes, entonces sabes que tu hijo va a ser como una lotería, ¿no? Que puede ser que sí, que te salga bien los dos, o sea, los dos cromosomas buenos de papá y mamá y se extirpe, pero puede ser también que salgan los dos cromosomas de papá y mamá los malos. Entonces, lo que dijo Manuel Victoria es muy importante. Yo, la verdad, sí. Y yo pienso que no está mal hacerlo, ¿eh? El examen genético de los dos sería una muy buena recomendación. ¿Qué, mi amor? No. Curas no hay. La cura es tener una gran variedad genética. ¿Sí? Es decir, nosotros al menos que estamos aquí, por ejemplo, yo me he casado pues con alguien de Perú. Pues yo creo que mi genética yo creo que está muy variada, ¿no? Y más que nada cuando salimos fuera es cuando nos casamos con gente de muchos otros países y bueno, son mejores. A ver, Dora. Yo más que nada lo que quiero aportar es que vivo una experiencia muy de cerca de esto. Tengo una amiga y ella se juntó con una persona enamorados, tuvieron un hijo y ese niño salió perfecto. La Karen le conoce a Axel, que el niño nació ciego. Y bueno, el doctor les explicó que era por esa misma razón, porque le dijo, se tienen que cuidar si se aman, se tienen que cuidar porque si nace otro bebé probablemente nazca paralítico y se vayan degenerando más y más. Entonces eso pasa. Eso es muy importante lo que el hermano Victorio propone, es muy importante para los jóvenes porque esto no es broma, porque luego a mi amiga le cogió una depresión y se separaron, pero de mal manera porque ella dice, luego de que le dijo eso al doctor, 6 meses duraron, tuvieron problemas porque ella se metió eso en la cabeza y como que no es traumático, ya no se pudo. Entonces, sí, es eso. Mis padres a mí me contaron que mi mamá se hizo una analítica como mi papá para casarse. Así esto pasaba antes. Ahora ya no, pero antes sí que se hacía. Dice que mi abuela pidió eso, tanto como los padres de mi padre. Y eso se pasa, sí. Entonces, no dejar pasar estas cosas muy importantes porque mi amiga es joven y ella lo pasa mal. Y yo lo sé porque yo la escucho, hablamos y es algo que uno se lleva hasta la tumba para toda la vida. Y es muy importante eso porque también pasa, porque no son parientes ni nada, pero hay problemas. Ya. Bueno, pues entonces las enseñanzas en la Biblia están para algo, están para seguirlas y es para nuestro beneficio, porque no es para el beneficio del vecino, sino para mi beneficio. Bueno, amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Bueno, solo como un apunte, lo que me faltó comentar fue también que el enanismo también el enanismo también es consecuencia de eso.
de matrimonios entre familiares, lo que pasa que claro, que luego las personas que tienen esta condición, enanos digamos, se casan también entre ellos mismos, no se va a acabar nunca sí, va a continuar siempre. Muy bien, pues vamos a cantar el himno número 141, Más de Jesús. ¿Sí? Y nos ponemos de pie, por favor. Más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Vamos a tener entonces la última oración. Le voy a pedir a hermana María Turdi, antes que se nos escape, que tenga esta última oración. Sí, nos postramos de rodillas los que podemos y los que no, pues de pie. Nuestro amado Padre Celestial, una vez más venimos a ti muy agradecidos por todas tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, para que seamos tu pueblo y hasta en los mínimos detalles, Señor, podemos ser obedientes a tu palabra, a tus enseñanzas y también enseñarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como iglesia y personalmente también venimos delante de ti pidiéndote tu gran ayuda y esa capacidad, oh Señor, que tú has prometido de cumplir esta gran obra que tenemos por delante, que no sabemos cómo hacerla, pero confiamos en tus promesas. Y confiamos también que tú nos puedes usar en tu causa para ser instrumentos tuyos.
Acompáñanos al salir de este lugar, acompáñanos en este día para que podamos ser obedientes en todos los pormenores y ayúdanos para que nuestra vida pueda acercarse cada vez más a ti y que en la vida diaria, Señor, podemos manifestar ese amor, esa escrupulosidad, oh Señor, de serte obediente en todas las cosas. Te rogamos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, nuestras personas mayores, cada persona, Señor, interesada también. Esa persona, Señor, que te están buscando y no saben cómo, danos también esa capacidad como poderla traer a tus pies. Acéptanos, Señor, perdónanos, ilumínanos y no nos dejes ni un solo momento. Sabe que no tenemos ningún mérito para presentarnos delante de ti, pero tu amor es muy grande y confiamos en él. Acéptanos, Señor, y perdónanos por amor de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermana María. Javier, si lo comentas ahora y luego hacemos la... Bueno, antes de salir quería comentarles que el próximo sábado tendremos un sábado juvenil especial con los chicos. Dirigiremos el programa durante todo el día